Estaríamos en nuestra clase 13, ya con esto suficiente hay como para que ustedes terminen todo el trabajo práctico en esa revisión que nosotros tenemos ecuaciones diferenciales aplicadas a administración y economía, que veíamos ecuaciones diferenciales ordinarias y su clasificación, las repasamos básicamente hoy. Solución general y particular también lo vamos a tomar. Métodos de resolución, habíamos visto uno, vemos el otro hoy. Recuerden que esto los insistimos hasta casi cansarlos, la idea de fundamentos, y que estos fundamentos uno los puede ver en tres grandes bloques, en el caso de las ecuaciones diferenciales: fundamentos económicos, que están relacionados con el problema; fundamentos matemáticos, es en términos a las ecuaciones diferenciales, su clasificación; y la cuestión de fundamentos tecnológicos es qué cosa hago sin estar explicando el software, pero aparecen de fondo esos fundamentos económicos, porque uno está diciendo, bueno, la gráfica de la función, tengo que hacer una gráfica adecuada, tengo que recortar si necesito para un determinado dominio, como lo vamos a ver hoy en uno de los problemas. A eso hacemos alusión con los fundamentos económicos. Repasamos globalmente, porque forman parte de nuestros fundamentos, cómo clasificábamos a las ecuaciones diferenciales. Podíamos clasificarlas de acuerdo al tipo, al orden y al grado. Dentro del tipo teníamos a las ordinarias, donde uno decía, bueno, contiene derivadas de una o más variables dependientes que dependen de una sola variable independiente. En nuestro caso es todo, precio depende de la cantidad, o la cantidad está dependiendo del precio, o sea, dependen de una sola variable dependiente. Si en cambio dependen de más de una variable dependiente, entonces en este caso lo que estamos diciendo es decir, bueno, en esto estamos pensando en ecuaciones en derivadas parciales de una o más variables dependientes. De acuerdo a la derivada que aparece, podríamos tener que sean de primer orden, derivadas primeras; de segundo orden; de tercer orden porque es derivadas terceras, y así podríamos continuar orden n porque podría ser orden cuarto, quinto. En nuestro caso tomábamos las más simples de primer orden. Podían ser en su grado lineales, donde la variable dependiente y todas las derivadas son de primer grado, y cada coeficiente de esa variable dependiente, como el de todas sus derivadas, dependen solo de una única variable independiente, como este sería un caso particular, por ejemplo, donde tenemos la derivada de y más una cierta función de x por y, donde y también está dependiendo de x, igual a una función que depende de x o una constante, y las no lineales. En nuestro caso trabajábamos de tipo ordinarias. En cuanto al orden, estábamos básicamente en las de primer orden, y en cuanto al grado, solamente con las lineales. Y en los métodos de solución habíamos visto la semana pasada método de separación de variables. Ahora estaríamos viendo método por factor de integración, y con esto estaríamos terminando todos los métodos, porque todos los otros, decíamos, no se ven estrictamente en la formación de grado de alguien de ciencias económicas, sino cuando uno se especializa en el área de economía o hace especializaciones, posgrados después, uno puede ver otros métodos. Entonces vamos a la resolución de una ecuación diferencial ordinaria por método por factor de integración. Entonces tomamos así un problema y después hay una reflexión en torno al problema que vamos a estar tomando. Nos dicen: el sector de la industria de la moda, una empresa de ropa, se encuentra en la etapa de lanzamiento de un nuevo producto. Debe analizar el crecimiento en las ventas de este producto a lo largo del tiempo. Se ha observado que el número de unidades vendidas de este producto puede ser modelado mediante la siguiente ecuación diferencial. Nos dicen, bueno, la derivada de la cantidad igual a 4 por el tiempo, por la cantidad más el tiempo, donde Q representa la cantidad de este producto en miles de unidades y T es el tiempo medido en cientos de meses. Cabe destacar que este modelo ha demostrado ser apropiado para un tiempo no superior a los 10 años, considerando que numerosas variables relevantes para las ventas se mantienen estables. Inicialmente la empresa ha lanzado al mercado unos 5.000 ejemplares de este producto, y nos piden describir el comportamiento de las ventas de este producto a medida que transcurre el tiempo y analizar la tasa de crecimiento que presenta, fundamentando tus respuestas. Bueno, ver el comportamiento de las ventas en función del tiempo, en realidad lo que podemos ver es la cantidad de productos que se venden con el tiempo. Pero no tenemos esa función. En realidad deberíamos encontrar la función Q en función de T. No vamos a hablar directamente de las ventas, pero lo que sí podemos ver es las cantidades que se lograrían vender. No tenemos precios para sacar cuál es la venta.
Y para hablar de la tasa de crecimiento, en realidad necesitaríamos tener el Q', pero lo que ocurre es que acá no la podríamos graficar. No podemos graficar ni a Q en función de T, ni Q' en función de T, porque las tenemos en una ecuación diferencial. Si quiero ver Q', casualmente Q' está dependiendo de Q y de T. Yo quiero que solo dependa de tiempo. Y si quiero despejar Q, porque lo quiero, esto es para las ventas, si lo quiero despejar, me va a quedar dependiendo de su tasa de crecimiento. No cabemos nada más que resolver una ecuación diferencial, entonces vamos con algunos fundamentos. Si bien la ecuación diferencial que nos dieron es esta, la podemos escribir de esta manera. ¿Por qué la quiero escribir de esa manera? La quiero escribir de esa manera para que me sirva como fundamento, es decir, que en realidad la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado, cada coeficiente de la variable dependiente, como el de sus derivadas, depende solamente de una única variable independiente, que en este caso es el tiempo, y tiene esa estructura. La puedo ver como es una derivada más una determinada función que depende de una variable, en nuestro caso es menos 4t, por la variable dependiente yq en nuestro tiempo, igual a una función en la variable independiente, en nuestro caso es t. Bien, ¿qué hacemos con la resolución de una ecuación diferencial lineal de primer orden si quiero ver con este otro método? Porque uno podría pensar, ¿lo puedo hacer por separación de variables? Sí, lo podría hacer en este caso. Veamos este método donde uno no puede usar siempre separación de variables. Vamos a tomar un factor de integración y en realidad esto está dado de los fundamentos teóricos. Ese valor de u, ese factor de integración, no es nada más que e elevado a la integral del coeficiente que acompaña la ecuación diferencial si le di este formato, como el formato que tenemos acá en verde. O sea, en realidad es la integral de menos 4t diferencial de t. Si nosotros miramos es ese, nuestro factor de integración. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Resolvemos, es una ecuación, lo que tenemos en el exponente es una integral simple, porque es menos 4t, entonces es lineal, tiene que haber venido de grado 2, o sea, tiene que haber sido esta, e elevado a la menos 2t al cuadrado. No vamos a usar acá, ¿cuál sería el criterio? Bueno, tendríamos menos 4t, le sumo 1 al exponente, lo divido por el exponente, me quedaría esa estructura. ¿Qué hago como paso 2? Porque en realidad el método es seguir algunos pasos elementales. Multiplicamos ambos miembros de la ecuación diferencial, ¿cuál? Esta que hemos acomodado. Por u, o sea, por ese factor, ya cuando ya lo tenemos, que resolvimos la integral, y tratamos de expresar el primer miembro, que es la derivada de un producto. Eso es lo que estaría diciendo allí. Lo tendría que estar viendo como que es la derivada de un producto. Bueno, si hacemos esto, lo único que hicimos acá es a la ecuación diferencial que tenemos acá, la multiplicamos a ambos miembros por este factor de integración y aplicamos distributivas. Entonces, si es Q', me va a quedar por el factor de integración que es e elevado a la menos 2t al cuadrado. Luego tengo menos 4t por q y entonces quedaría multiplicado por e elevado a la menos 2t al cuadrado. Y el segundo miembro directamente e elevado a la menos 2t al cuadrado. Si nosotros analizamos lo que tenemos allí, se termina viendo que es la derivada de un producto. ¿Y cuál sería ese producto? Lo miramos que está acá. Ese producto no es nada más que la multiplicación entre Q con el factor de integración. Lo verificamos, a ver si es cierto. La variable es dependiendo de t. Diríamos, tengo un producto, entonces la derivada de un producto sería la derivada de la primera función, que es q, entonces me quedaría q'. No le puedo decir que acá es u1, porque en realidad q es una función que depende de t, entonces la marcamos, es q', por la segunda función sin derivar, que es el factor de integración, es el que tenemos que tener verde. Luego tendríamos que decir más, porque es de un producto, la primera sin derivar es q por la derivada de e elevado a la menos 2t al cuadrado. Bueno, como es una exponencial, es la misma exponencial, acá está, es esta, por la derivada del exponente, que me va a quedar menos 4t. Bueno, en lugar de una suma me está quedando una resta. En el segundo miembro solo me quedó t multiplicado por el factor de integración. ¿Para qué hacemos eso? Esto es para que ahora
recuerden, no me tengo que perder de vista qué es lo que quiero. Quiero en algún momento tratar de despejar que me quede Q en función de T. Si yo lo miro, acá en realidad me quedó la derivada de un producto. En el segundo miembro no tiene nada con Q. Y esto, si quiero integrarlo, la integral de una derivada me queda la misma función. O sea, me va a quedar el mismo producto. Esa es la lógica que está en el paso 3. Entonces, lo que hacíamos, teníamos esa estructura. Lo que hacemos es integramos ambos miembros. Estamos pensando que con respecto a la variable que está, es diferencial. Acá me queda un diferencial de t por copiar y pegar en detalle que está aquí. ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, si yo lo miro, el primer miembro, como es la integral de una derivada, me queda la misma expresión. Alguien podría decir, bueno, pero te faltó la constante de integración. Sí, eso es cierto, pero la dejamos hacia el final. Recuerden que como tengo integrales, aparece una constante, después sumar constantes, me van a quedar constantes. Entonces, para no volver tan engorroso el cálculo, la dejamos hacia el final. Nos quedaría ahora por calcular esta integral que nosotros tenemos de este lado. Bueno, pero esto es fácil, tendríamos que usar alguno de los métodos de integración. Tengo una multiplicación, podríamos hacer por sustitución, pensar que el exponente le llamamos una determinada, no vamos a llamar u porque justo hemos usado el factor de integración, le llamamos una w a menos 2t al cuadrado, sustituimos, reemplazamos y nos quedaría esa estructura. Nos queda más una constante que uno diría, bueno, esa constante resume en realidad la constante de cuando integrábamos el primer miembro. Me queda más una constante. Esto, si nosotros miramos ahora, es cuál era la lógica. Teníamos que tratar de despejar Q. Queremos expresar Q en función de T. Era nuestro propósito al resolver la ecuación diferencial, poder expresar la cantidad en función del tiempo. Me quedó esta estructura, pero si yo miro, me quedó menos un cuarto multiplicado por e elevado a la menos 2t al cuadrado. En el denominador igual podríamos simplificar. Acá tengo menos 2t al cuadrado en el denominador, lo podríamos colocar en el numerador y podríamos escribirlo de esta forma. Cuando uno lo mira así en detalle, lo puedo escribir de esa forma. Lo que tenemos en esa instancia no es nada más que una solución general de la ecuación diferencial. ¿Por qué la ecuación general? Y porque me está apareciendo la constante. No le estoy colocando las condiciones iniciales o las condiciones de frontera. Si lo quiero controlar con GeoGebra, me voy a cálculo simbólico y le voy a pedir, mira, resuelve una ecuación diferencial ordinaria y escribo cuál es la ecuación diferencial y me va a tirar la solución como para controlar esto que estamos haciendo. Recuerden que era un control. Bueno, miremos cómo sería la solución general y de paso miremos lo que habíamos hecho parte de la clase pasada. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a cargar una función. Esto ya no es que uno lo tiene que explicar. Esto es solo para mejorar el entendimiento de lo que nosotros hacemos en estos cálculos. Irme a la interfaz gráfica. No es que tengo que estar obligatoriamente haciéndolo, presentando la solución general, cómo se ve, sino es para mejorar el entendimiento matemático de lo que hacemos. Me paso a GeoGebra. Entonces, si me voy a GeoGebra, necesitaría la idea de colocar una constante y esa constante toma valores, en realidad toma cualquier número real. Yo no podría tomar cualquier número real, entonces lo que hacemos es, en GeoGebra, lo que hacemos es un deslizador. Le voy a poner propositadamente el nombre del deslizador C, que es la constante. Y acá me dice, ¿entre qué valores lo querés que se mueva? Bueno, supongamos que es entre menos 100 y 100 y que se vaya moviendo de uno en uno. Eso es absolutamente arbitrario. Recuerden que el valor de la constante en esta función que hemos encontrado tomaría cualquier número real. Y acá nosotros no estamos tomando cualquier número real. En realidad estamos tomando números que van desde el menos 100 al 100 y que se incrementan de uno en uno. O sea, son números enteros, básicamente lo que estamos tomando, pero me da una idea de la familia que vamos a obtener de curvas. Ahora cargo la función. La ecuación diferencial era menos un cuarto más la constante C
casualmente en nuestro caso, por e elevado, entonces vamos a colocar e elevado a la cuánto, era 2x al cuadrado. Entonces la cargamos a nuestra función, miramos si nos quedó bien cargado el valor. Sí, pero ¿por qué me aparece un 1? Y me aparece un 1 porque la constante que estamos colocando acá cobra el valor 1. Si yo muevo acá, tendríamos las infinitas curvas que nosotros vamos a intentar cambiar acá, desplazar esto como para empezar a ver qué es lo que estoy viendo. Y vamos a mover acá como para intentar ver un poco más de la curva, dado que tiene un crecimiento estrepitoso. Y me dice, ¿por qué tiene un crecimiento estrepitoso? Y porque es e, que ya es una exponencial, y en el exponente tiene 2x al cuadrado. Bueno, cuando el valor de C es negativo, entonces me estaría quedando esta curva, la estoy viendo que me quedó por debajo. Esto es solo para niveles de entendimiento de ustedes. Tendríamos así las infinitas curvas. Si quiero ver cómo quedan cada una de todas estas curvas, un detalle. No es para explicar en un examen, no son los fundamentos. Sobre la curva le activo el rastro. Entonces, cuando muevo las funciones, en realidad me están haciendo todo el dibujo de cómo serían las diferentes funciones. Esto que se mueve desde -100 hasta 100, en nuestro caso. Y uno dice, bueno, mira, ese es el dibujo que nosotros tendríamos de una cantidad de unas 200, más de 200 funciones que las estamos graficando porque estamos moviendo de uno en uno, no las infinitas, pero me da una idea de la familia que estuvimos formando. O sea, si la miramos, entonces esta era la solución general. Si la cargamos en GeoGebra, que tenía esta estructura, uno podría ver, acá hay que estar acomodando allí al respecto, movíamos y bueno, nos empiezan a quedar las curvas de esta naturaleza como para mirar qué estaría ocurriendo. Esto era un detalle de ver las soluciones generales. Sin embargo, esto tengo que encontrar una solución particular. Y dentro del problema, la solución particular me decía que inicialmente se habían vendido, se ponían al mercado unos 5.000 productos. 5.000 productos de este tipo. Había que recordar que en la ecuación diferencial acá dependía del tiempo, que el tiempo estaba dado en meses, en cientos de meses, y que la cantidad de productos estaban en miles de productos. Entonces, por eso, si era 5.000 la cantidad inicial, por 5 lo debo mirar. Eso lo debo tener presente en los contextos. Lo coloco con I y con X porque lo que estoy haciendo es encontrar la solución particular usando el software. Entonces, le voy a pedir que resuelva una ecuación diferencial ordinaria, coloco cuál es la ecuación diferencial, la coloco en términos de I en X, y coloco las condiciones de frontera o iniciales indicando, mira, para 0 de X quiero que el valor de Y o de Y tome el valor 5. Y me arroja una de las soluciones, esto diríamos es una solución particular. Ahora, llevándola al contexto del problema, cambio las variables. Entonces, estos son entre fundamentos tecnológicos que uno lo está sacando, fundamentos matemáticos y económicos. En el contexto del problema, cantidades es Q, tiempo es T, entonces tendría esa función. Podríamos hacer el ajuste con GeoGebra, ver cómo uno tendría que pensar. Había que pensar que esto era hasta los 10 años. Entonces, y esto eran cientos de meses, entonces, en realidad, lo que vamos a estar pensando es que lo tengo que dibujar hasta 1.2 nada más a la función, dado que son cientos de meses. Un año tiene 12 meses, entonces me quedan 120 meses, entonces es el 1.2 dado que son en cientos de meses. Los productos están dados en miles de unidades, entonces puedo estar viendo qué es lo que ocurre. Acá uno podría pensar, decir, bueno, ¿qué estoy pensando? Tendría que hacer las conversiones. Acá los 400, acá estaríamos pensando a los 40 meses, uno dice, ¿cuánto es 40 meses? Y bueno, menos de los 4 años, tendríamos una determinada cantidad. Estoy viendo que las ventas están aumentando. Inicialmente parecería que no tanto, y luego a partir de los 70 meses aproximadamente, uno podría pensar, decir, las tasas de crecimiento son cada vez más grandes. Pero ¿cómo puedo ver las tasas de crecimiento? Y le pido directamente al software, por ejemplo, que me
coloque la derivada, aunque la derivada de esta expresión es muy simple. Y entonces ahora hago algunas interpretaciones. Esto ya es la tasa de crecimiento. Entre los fundamentos tecnológicos, estas son las cosas que son fundamentos tecnológicos para nosotros. Una gráfica que está recortada, había que recortarla hasta el 1.2, había que colocar las unidades de medida, en este caso son miles de unidades por cientos de meses, y ahora van algunas interpretaciones. ¿Qué estoy pensando acá? No puedo decir a los 0,48, 15,98. ¿Qué es lo que leo? El 0,48, como son cientos de meses, en realidad corresponde a los 4 años. Esto era en miles de productos. Lo que me está diciendo que cuando esté en el cuarto año, un año más que transcurra en esta empresa, la cantidad de productos que se van a colocar en el mercado van a aumentar en el orden de 15.980 aproximadamente. Ni siquiera podemos decir que es de manera exacta, porque esto estamos haciendo aproximaciones. Además, sabemos que la tasa de crecimiento es cada vez más grande. Era un proceso de linealización que entendíamos. Si acá tomamos otro punto, el 0,96, bueno, pero lo convierto en años, es 8 años, no voy a decir 0,96 de cientos de meses. Lo convierto en el contexto del problema. Estos son fundamentos que van a ser económicos dentro del problema. A los 8 años, ¿qué está pronosticando? Que la cantidad de productos que se van a colocar en el mercado para el año siguiente son del orden de 127.000, ya no tiene sentido decir 127,345 miles de unidades. Bueno, 127.345 unidades aproximadamente. ¿Cómo podría saber exactamente cuántas entre el año del octavo al noveno? Bueno, me tendría que ir sencillamente a la función que me da la cantidad y evaluarla. ¿Qué pasaba para el año octavo, para el año noveno? Pensando que eran cientos de meses, haciendo las conversiones y uno hace la resta. Eso sería todo el análisis que uno tiene de fondo. Una reflexión que me llevo con este problema, también un poco para contarles algunas cosas, porque pusimos un problema de moda con ecuación diferencial, y uno podría decir esto: en un contexto real, generalmente se trabaja con datos de ventas en función del tiempo, es decir, ventas o cantidades de artículos vendidos. Es decir, se analiza cómo varían las ventas a lo largo del tiempo y se utilizan métodos estadísticos o modelos matemáticos más simples para comprender y predecir este comportamiento que nosotros le estuvimos presentando. La formulación de una ecuación diferencial, como pusimos acá, como está en el enunciado, es menos común en la industria de la moda para analizar el crecimiento de las ventas. Por lo tanto, es válido cuestionarse la relevancia o realismo de plantear una ecuación diferencial en este caso específico, puesto que para este caso tendríamos datos de ventas, de cantidades de artículos vendidos en función del tiempo, y tendríamos que hacer un ajuste de modelos funcionales. Y uno diría, bueno, pero entonces, ¿por qué no nos pusieron un problema, entre comillas, más realista? La dificultad está que estamos llegando al final de las matemáticas 3 y los contenidos de ecuaciones diferenciales, ¿dónde se usan? Se usan básicamente en toda la teoría económica. Se usan modelos macroeconómicos, por ejemplo, donde lo que uno puede estar mirando, analizando variables macroeconómicas como el consumo, la inversión, el empleo, la inflación. Estos modelos permiten comprender cómo interactúan y evolucionan estas variables a lo largo del tiempo, pero en lugar de colocarles un problema abstracto, resuelva esta ecuación diferencial en la nada, nos interesa que ustedes pongan en juego interpretaciones, aunque los modelos de las ecuaciones diferenciales los van a usar en modelos económicos. La teoría del crecimiento económico, por ejemplo, donde las ecuaciones diferenciales son fundamentales en este caso de la teoría del crecimiento económico, porque permiten analizar cómo cambian las variables económicas claves como el ingreso per cápita, la acumulación del capital en función del tiempo, y hay muchas más cuestiones que uno puede mirar a largo plazo. La teoría del equilibrio general, donde se utilizan ecuaciones diferenciales para modelar la interacción de múltiples agentes económicos y sus decisiones de consumo, producción e inversión. Acá les van a aparecer hasta más variables de por medio, pero disponen de software, ya no es hacerlo la cuenta a mano, uno tiene tantas variables que intervienen, ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, uno va a apelar al software, pero la idea se la llevan en lo que estuvimos viendo en Matemáticas 3.
o en econometría, donde las ecuaciones diferenciales se usan para modelar y estimar relaciones dinámicas entre variables económicas. Se emplean técnicas econométricas como el modelo de series temporales, el modelo de ecuaciones simultáneas que involucran ecuaciones diferenciales para analizar datos económicos y realizar pronósticos. Como esto tiene una gran impronta de economía, y ustedes lo ven a lo largo de la carrera, entonces no tenía sentido complejizarle problemas económicos donde no solo tienen que resolver una ecuación diferencial, sino verlo en el contexto económico donde nos estaría faltando mucha de la teoría que ustedes no vieron. Entonces decidimos en los problemas que a ustedes les aparecen en los trabajos prácticos, son un poco más simples, aunque uno podría cuestionarse, decir, pero ¿por qué tendría esto o una ecuación de demanda que me la dan de esta forma si es mucho más fácil verlo a través de modelos funcionales? Y eso es cierto. Bueno, con eso estaríamos terminando. Podemos encontrar las semanas siguientes para ver algunos ejercicios más, pero con esto les queda todo el panorama general de lo que se ve en ecuaciones diferenciales y básicamente los dos métodos que nosotros estuvimos presentándoles les alcanza para resolver todos los ejercicios. Bueno, les dejamos un abrazo enorme, que pasen una buena noche, que disfruten de la familia, de los afectos, que coman rico y estamos en conexión. Hasta la próxima clase. Chao. Chau, Chao. chau. Chao, Nos vemos. hasta la semana que viene.